Realizada la primera parte de la jornada, pasamos a analizar las diversas modificaciones legislativas propuestas que van acorde a los cambios sociales de hoy en día, siendo ello una acción necesaria a acometer. En palabras de Eleanor Roosevelt, la justicia no puede ser solo para un lado, debe ser para ambos. En consecuencia, el objetivo debe ser erradicar la discriminación, la promoción de la igualdad efectiva y la potenciación de la conciliación familiar y profesional. Todos conocemos los fundamentos normativos y la legislación respecto a sus pensiones. Pero cabe destacar las proposiciones del Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Senado, donde se establece un periodo de vacaciones navideño y la suspensión en caso de hospitalización o enfermedad con un plazo máximo de 90 días. Y no solo del abogado, sino también en relación con el cónyuge y familiar de primer grado, e incluso en el caso de viajes programados por motivos profesionales o personales que implique el desplazamiento de varios días. Más ambiciosa, si cabe, parece la propuesta de otros colectivos juristas y abogados, así con aumento de hasta 120 días de suspensión y la inclusión de situaciones que incluyan al segundo grado familiar. Es muy preciso debatir y proponer al respecto, y previo a la adaptación de la nueva directiva europea, que deberá ser adaptada en agosto del 2022, cuyo objetivo es romper el círculo vicioso de la discriminación de género, y ello porque la igualdad es una cuestión de justicia social. Existen multiplicidad de variables y variantes, pero todo pasa por acuerdos con la Administración de Justicia para fijar criterios de suspensión, fijar días inhábiles y tener en cuenta las crecientes necesidades de la nueva normalidad. Debatamos. Y bienvenidos a la segunda y última mesa de estas jornadas, primeras jornadas en Albacete sobre En búsqueda de la igualdad. Bueno, pues la igualdad entre hombres y mujeres, como todos sabemos, es un principio jurídico universal. Y nuestra Constitución pues conmina a los poderes públicos a promover las condiciones para que sea real y efectiva. Y la verdad es que sin obviar los pasos que legislativamente, y no podía ser de otra manera, se han ido dando hacia dicho reconocimiento, la realidad nos muestra cada día a los profesionales que aquí estamos que esa reglamentación existente pues es verdaderamente innecesaria, o sea, insuficiente. Tenemos, leo, la violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural o económica, o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar, muestran cómo la igualdad plena y efectiva entre mujeres y hombres, aquella, ya la voy a citar, perfecta igualdad que no admitiera poder ni privilegio para unos, ni incapacidad para otros, en palabras de Stuart Mill hace más de 140 años, pues resulta que es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de instrumentos jurídicos. Si además de ser mujer eres profesional, abogado o procurador o un operador jurídico, pues tienes el añadido un plus de responsabilidad, ya que como todos sabemos hay que garantizar el derecho a la tutela judicial y hay que tener en cuenta el impacto del retraso procedimental que supone la suspensión de un trámite o señalamiento, bien sea por una enfermedad, por un proceso adoptivo, un permiso de paternidad, un permiso de maternidad, una imposibilidad sobrevenida incluso, y qué decir ya, y por qué no hablar de la posibilidad de poder elegir mes de vacaciones, disfrutar de un permiso por matrimonio, del derecho a la desconexión digital. Por ello hemos invitado a esta mesa a 3 profesionales, 3 abogados que conocen de primera mano los obstáculos que tiene un operador jurídico a la hora de ejercer su derecho a la conciliación. Pero es que además, y esto es lo destacable, cada uno de ellos en su ámbito, pues vienen muchísimo tiempo desempeñando una labor importante en la erradicación de las barreras que vienen impidiendo tanto la igualdad efectiva entre hombres y mujeres como la plena conciliación laboral, familiar y personal. Ellos son doña Carmen Picazo Pérez,
abogada y portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Y bueno, es muy interesante y creo que nos viene a hablar un poco de la proposición de ley de garantías para la conciliación de los profesionales de la justicia en el ámbito jurisdiccional. Tenemos también a Carmen Oliver, que es también abogada especialista en igualdad de género, implicada tanto a nivel local, asociativo, en la política. De hecho, fue alcaldesa de Albacete durante 2 legislaturas, creo recordar. Y bueno, pues una incansable, su lema es una incansable búsqueda en la igualdad efectiva. En abril de 2020, su grupo parlamentario presenta en el Congreso a nivel central una proposición no de ley para garantizar la conciliación también de la vida familiar y laboral. Como bien sabéis todos, estas propuestas de ambos grupos parlamentarios vienen todas tras la propuesta que hace el Consejo General de la Abogacía, ¿verdad?, sobre las reformas en suspensiones de vistas, incluir nuevos motivos de suspensión que no están previstos y crear términos como los de esto que suena muy bien, las vacaciones judiciales. Por último, se encuentra con nosotros José Muelas Cerezuela, que voy a decir, pues abogado, activista como el que más en temas de justicia, ha ocupado cargos también como ha sido decano del colegio de murciano abajo de Cartagena, que no me salía, perdón, yo quería decir Cartago, de Cartagena. Varía igual. También. Y bueno, esto ya lo digo yo y es cosecha mía, es un pionero, activista en redes y gran difusor y creador de una red de profesionales de la abogacía, de la Procuraduría. Lo tenía que decir otra vez para que me saliera, que vierais que me saliera. Y en la defensa, ¿no?, de la dignidad y el trato profesional de los profesionales de la justicia. Así que cuando queráis, lanzo para todos y vais cogiendo la palabra según os apetezca contestar. La primera, una facilita. Venga. Bueno, ya veremos. ¿Qué ponemos? ¿Un suspenso o un aprobado en igualdad y conciliación? Un suspenso. ¿Hay que darle algo? Y sobre cómo se han ido materializando a nivel normativo la erradicación de las barreras. Nuestras chicas hoy creo que tienen mucho que decir, puesto que han participado en los proyectos para la modificación de la normativa tendente a la conciliación. Si nos queréis contar, coger la palabra, pues empieza una y sigue otra. Bueno, pues lo primero, agradecer la invitación a formar parte de esta mesa redonda y además compartirla con 2 personas como Carmen y como José, que yo lo que vengo aquí es, no sé si me oye. ¿Sí? Vale, perfecto. Lo que vengo es aprender, además, porque creo que, bueno, Carmen ya lo ha demostrado, la lucha que tiene por la igualdad de las mujeres. Y José también, gran activista, y la verdad es que para mí es un orgullo y vengo a aprender de vosotros y vengo a escucharos principalmente. Yo entiendo que hay que suspender, en conciliación. Nosotros como profesionales, vosotros sois profesionales y entenderéis, sobre todo vosotras, principalmente las dificultades que nos hemos encontrado muchos profesionales de la abogacía. Yo he ejercido la abogacía hasta hace 1 año y unos cuantos meses. Dentro del ejercicio de mi profesión he tenido 3 hijos a lo largo de 4 años. En 4 años tuve a mis 3 hijos y la verdad es que tengo anécdotas para contar. La situación era incluso peor que es ahora. Recuerdo que no había absolutamente nada. Recuerdo que, bueno, pues con el primer embarazo, por ejemplo, yo me pasé de semanas. Yo estaba en la semana 41 en aquellos tiempos en que, bueno, pues estabas hasta la semana 42 y recuerdo que tuve que presentar mi cartilla de embarazada tal cual, literal, fotocopiada entera con todos mis datos de peso, de absolutamente hasta la tensión. Le tuve que justificar al juez para suspender un juicio porque el parto iba a ser inminente en cualquier momento y además era
en un juzgado en el cual tenía que desplazarme. Se me concedió, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es que dentro de la legislación y la normativa que rige la materia y dentro de la ley del Poder Judicial es muy oportuno que estas medidas se introduzcan. Yo ahora estoy ejerciendo la política, tampoco es un sector en el cual la conciliación tenga mucha cabida, porque son muchas horas, igual que la abogacía también, si tienes un juicio el lunes, lo tienes el lunes, o tienes juicios rápidos, o tienes el turno de oficio, y la verdad es que no tiene horas ni tampoco tiene horarios. Entonces es muy difícil compatibilizarlo con una vida familiar. Tenemos una asignatura pendiente y yo creo que los abogados más, y tenemos que hacer actos como este, además que son muy importantes para ponerlo de relieve, porque si algo también se echa en falta es pues esa unión de los abogados, de las abogadas, por la cual reivindiquemos nuestros derechos. Nosotros somos los primeros que reivindicamos, que defendemos esa conciliación, los permisos de maternidad dentro de los juzgados de lo laboral, pero en nuestra situación o por lo menos en mi caso, yo ahora la situación ha mejorado también en cuanto a la mutualidad, yo era mutualista también, en cuanto a sus derechos que se han ido reconociendo, pero es cierto que lo que tenemos que hacer es trabajar y trabajar todos unidos, y yo creo que actos y mesas de coloquio como estos son más que necesarios para poner de relieve que tenemos graves déficits en cuanto a conciliación, en cuanto a poder compatibilizar nuestra vida profesional con nuestra vida familiar. Porque si no compatibilizamos las mismas, seremos personas también estresadas, no rendiremos lo mismo en nuestro trabajo, y lo que tenemos que hacer es también igualar a la profesión al resto de otras profesiones, ya pueden ser por cuenta ajena o también los funcionarios de justicia, porque es que parece que el abogado siempre es el último. Parece que no pasa nada si tenemos que esperar, lo comentaba en una mesa anteriormente, si el juez no viene, pues no pasa nada, esperamos las horas que tengamos que esperar, tenemos que estar siempre a expensas de otros agentes judiciales, y parece que el abogado pues está ahí, es imprescindible. Sin abogado no hay justicia, es el abogado el que defiende los derechos, es el abogado el que nos partimos la cara por nuestro cliente, el que no nos gustan las suspensiones. Pero es que este caso en el cual, por ejemplo, en esta proposición de ley que se presentó por mi partido, que además no voy a darme el mérito porque la verdad es que las dos personas que lo realizaron y que de mi partido son, una es abogada, es una abogada como nosotros, Sara Jiménez, que también es portavoz de Igualdad en el Congreso, y Edmundo Val, que su mujer es abogada del turno, es abogada y conocen de primera mano nuestras necesidades. Con lo cual, transpusieron prácticamente en esta proposición de ley las reivindicaciones del Consejo General de la Abogacía, y lo que yo me comprometo a hacer es decirles que la presenten rápido y pronto para que se pueda debatirse en pleno, para que los partidos políticos pues se impliquen en esta, o sea, se digan qué es lo que opinan, qué piensan, y que salga para adelante, porque es imprescindible pasar por estas reformas legislativas. Y si hay una cosa buena en esta proposición de ley es que no hay ideología. Yo, desde que estoy en política, pues hay muchas veces que no somos capaces de ponernos de acuerdo porque un partido u otro mete, pues eso, ideología dentro de una ley. Aquí se trata de justicia, se trata de igualdad y se trata de defenderlo. Con lo cual creo o estimo que sería fácil aprobarla y que estas medidas se puedan adoptar desde ya. Es decir, que tengamos vacaciones en Navidad, pues a nosotros nos puede resultar curioso, porque no las hemos tenido nunca, porque hemos estado siempre a expensas de los señalamientos, de cuándo hay que, pues eso, abrirles net, cumplir los plazos. Estamos hartos de por las noches, pues no me da tiempo, pero tengo 3 plazos y tengo que hacerlo. Es muy complicado para tener una vida familiar normalizada, con lo cual yo creo que debemos de pelear, pero lo importante de esto también es, insisto, en que todos juntos pues también lo reivindiquemos, porque un partido se puede hacer eco de lo que dicen los abogados, pero somos nosotros mismos responsables, todos y cada uno, de luchar por ello, de ponerlo encima de la mesa y decir, bueno, pero es que además nos falta más, porque en esta carrera aquí sí que he recogida pues precisamente esa suspensión que se necesita de plazos, porque cuando una mujer tiene un hijo necesita tiempo. Yo sé lo que es
estar con los niños llorando, coger llamadas de clientes, estar en casa, en el despacho, llevarme al niño al despacho, que me lo cuidara algún compañero, es muy complicado. Es muy complicado y yo soy una afortunada porque he tenido mucha ayuda. Porque he tenido ayuda de abuelos, he tenido ayuda de mi marido, lo que se llama corresponsabilidad. Pero es una excepción. Con lo cual, si queremos desarrollar nuestra carrera profesional como queremos y tenemos que hacerlo, necesitamos estas medidas, que no voy a entrar en ellas porque prácticamente son, pues eso, la ampliación del horario, también la suspensión por enfermedad, por parto, por acogimiento, por adopción, pero cosas que son lógicas. O sea, es que en cualquier colectivo nadie entendería que nosotros es que no tenemos vacaciones, nosotros no tenemos derecho prácticamente a ningún derecho laboral que está reconocido desde hace años. Con lo cual yo creo que son buenas las iniciativas, me imagino que saldrá para adelante y espero que podamos pronto disfrutarla, que quien llegue detrás de... Yo ya permiso de maternidad espero no tener, pero sería un problema, grave problema, pero aparte de eso espero que las que lleguen lo puedan disfrutar y que se vea como algo normal. Normal el poder, una mujer que acaba de tener un hijo, poder desarrollar su carrera profesional sin estar preocupándose porque mañana tengo que presentar una contestación a la demanda y es que me lo tengo que estudiar la jurisprudencia, tengo que hablar con el compañero, tengo tal, y los horarios hacen incompatibles y nuestro trabajo, que es muy bueno y en el cual nos estamos esforzando, pues se puede ver resentido por el cansancio y porque también tenemos derecho a disfrutar de nuestra vida familiar. Tenemos derecho a ser mujeres, a ser madres, a disfrutar de una vida y una conciliación. Yo la verdad es que tengo anécdotas para contar, esperas en juzgados, subida de leche que no salía el juez que estaba en un turno y digo, me va a dar algo. Son situaciones que no se tienen que dar, porque es de justicia, somos abogados, pero vamos, que no tenemos que penar. Con lo cual, pues nada, insisto en el agradecimiento en esta mesa redonda y doy la palabra a mis compañeros que me he enrollado, no se me he enrollado demasiado. Muchas gracias. Bueno, pues como Patricia nos daba primero el paso a Carmen y a mí, estamos muchas Cármenes hoy aquí en esta sala, pues voy a tomar yo ahora el relevo. Primero también, igual que ha hecho Carmen, pues sentirme muy orgullosa y muy agradecida a la asociación Otro Sí, en la persona de su presidenta, pero de las compañeras y los compañeros que lo conformáis, por el hecho de que, primero, que hayáis pensado que este es un tema de interés, que se organice una jornada de trabajo donde hablemos de igualdad, de perspectiva de género, de necesidades, que hayáis contado conmigo, pero también un placer, desde luego, compartir mesa redonda con Carmen, a la que conozco hace muchos años y de la que también voy a aprender, es mutuo. Yo creo que aquí en este tipo de jornadas todas aportamos, todos aprendemos, incluso quienes opinamos de forma diferente, la discrepancia es muy buena porque nos hace reflexionar. Y en concreto a José no le conocía. A raíz de que sí que le conocía en la distancia, en las redes, a raíz de que compartimos mesa, pues he conocido más. Y bueno, pues también creo que es una persona en lo que yo te he leído y que ahora nos vas a aportar mucho también, concretando seguramente o aterrizando más, no lo sé, en esas medidas que se están proponiendo como cambios legislativos necesarios para la conciliación y la corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral, no solo de las mujeres, de mujeres y de hombres. Y también un placer compartir contigo, Patricia, la mesa. Nos decía Patricia que, bueno, y también le iba a dejar, pero así hago todos los agradecimientos. Para mí también ha sido un honor estar aquí y que en la mesa anterior esté Pepa, la que es una mujer que yo creo que las mujeres más jóvenes no tanto, porque ya vamos teniendo una edad, hay otras más jóvenes, ¿no? Os tenemos como referencia, porque habéis sido las primeras. Y también a nuestra jueza, a Cira, jueza de violencia, que yo creo que también es un referente en la lucha por estos temas, y de forma muy especial también, porque no la conocía, a María Cerro. Yo le decía esta mañana, yo personalmente me sentí muy emocionada y muy contenta de que el Consejo General de la Abogacía tuviera por vez primera una presidenta. Yo creo que es importante que se nos visibilice y que vayamos rompiendo esos techos de cristal, pero también que se crease esta comisión de igualdad que ya preside. Y la he seguido también a la distancia. Para mí también, por tanto, estar aquí escuchándote y todas estas propuestas pues me parece
Me parece un paso importante en nuestra profesión que a lo largo de la historia, como ya nos han comentado Pepa y vosotras cuando habéis puesto en la mesa, ha sido muy masculinizada y todavía lo sigue siendo. Nos decía la moderadora, suspenso o aprobado. A mí me gusta ponerle las palabras también en positivo. Yo voy a decir retos, muchos retos por conseguir. Y muchas conquistas. Estamos poniendo ejemplos personales. Yo tengo un hijo de 18 años y cuando estaba embarazada de 5 meses, con una embolia pulmonar, estuve ingresada y nada más salir del ingreso me tuve que incorporar. Y tuve el embarazo y a los 18 días estaba incorporada. Y en la vida de la política, como ha dicho Carmen, también es muy difícil la corresponsabilidad. Pero insisto, la corresponsabilidad yo por lo menos la enfoco dirigida a mujeres y a hombres, no solamente al cuidado de la infancia, sino también de aquellas personas mayores o con algún tipo de dependencia en la que hemos de avanzar todos y todas juntos. ¿Por qué? Porque las leyes, y aquí hoy vamos a hablar de ello, las podemos modificar. Y yo sí que creo que hay leyes muy importantes que si no cubren el 100%, y el ejemplo son estas propuestas que hemos presentado, el Grupo Socialista también ha recogido las propuestas del Consejo General de la Abogacía. Yo creo, puesto que os reunisteis con todos los grupos, yo creo que todos lo han cogido y yo espero que haya unanimidad. Y se van a tramitar, porque yo también he hecho alguna consulta antes de venir y yo creo que se tramitarán pronto y ojalá y se aprueben, ¿no? Pero digo que tiene que ser la corresponsabilidad hombres y mujeres y que tiene que dar un paso, o al menos una reflexión. Yo en esta intervención primera y a raíz de esta pregunta voy a lanzar algunas reflexiones, ¿no? Las leyes que ya tenemos y que serían buenas y que yo ahora daré alguna pincelada o en la siguiente intervención no se están luego aplicando. ¿Por qué no se están aplicando? Tendremos que hacer también un ejercicio, una reflexión de qué ocurre en cada una de nuestras cabezas, en general, no solo de los abogados y de las abogadas. Y tendremos que tener en cuenta también en nuestro sector dónde trabajamos, porque no todos los abogados y abogadas trabajamos y tenemos las mismas necesidades. Lo comentábamos en el café también con José. Un gran despacho donde tiene contratado un número X de profesionales tiene una situación y una realidad. Un pequeño despacho a título individual tendremos otra realidad. Y por tanto yo creo que eso va a salir en la mesa y espero que también en el debate con vosotros y con vosotras. Pero decía que quería haceros alguna reflexión. Yo he trabajado a lo largo, desde que tengo uso de razón, y desde el feminismo. Y el feminismo lo quiero traer como palabra también aquí, como concepto y como reflexión. Porque se ha demonizado mucho y el feminismo no es una ideología. El feminismo, si leemos la definición que hace la Real Academia de la Lengua Española, el feminismo es trabajar para que mujeres y hombres tengamos las mismas oportunidades. Mujeres y hombres que somos diferentes, como también lo somos las mujeres entre sí. Y donde tenemos que trabajar es hacia lograr la misma igualdad de oportunidades. Desde mi punto de vista, yo creo que hay como 4 grandes, o yo por lo menos siempre lo reflexiono así cuando tengo oportunidad, como 4 grandes áreas que podrían ser asignaturas pendientes, generales y en particular también en la abogacía. Una de ellas es el empoderamiento de las mujeres, y lo estamos viendo aquí con los datos que nos han facilitado, ¿no? Somos más mujeres, cada vez llegamos más y eso ocurre en prácticamente todos los ámbitos, salvo en aquellos que han estado feminizados por una educación patriarcal, incluso en esos ámbitos donde hay muchas mujeres, si hacemos los análisis y las reflexiones, las cabezas luego suelen ser también masculinas. Por tanto, el empoderamiento de las mujeres. La violencia de género creo que es un reto que tiene su raíz más profunda en la desigualdad real y efectiva que todavía tenemos. En la incorporación de las mujeres al empleo en igualdad de condiciones, porque es cierto que en países como el nuestro, en países en el entorno europeo, donde hemos logrado la igualdad formal, aparentemente tenemos todos y todas las mismas oportunidades. Pero luego, cuando nos ponemos a ello, o cuando nos ponemos a hacer análisis, estudios empíricos, nos damos cuenta de que no es cierto, que hay barreras invisibles que hacen que esa igualdad de oportunidades no sea real. Yo lo lanzo aquí también como pregunta o como para después en el debate, si queréis opinar sobre ello. Yo creo que todavía las leyes, aunque son difíciles de modificar, se modifican. Aunque hay dificultades para conciliar acuerdos muchas veces, se modifican. Pero para mí hay algo muy difícil de modificar, que es la mentalidad, la barrera. Y todavía pesa un fuerte, desde mi punto de vista, patriarcado. Antes hablaba sobre la diferencia de sexo o género
Para mí el género es la socialización, es lo que nos enseñan y nos enseñamos desde que somos pequeñitos por ser niño o por ser niña, ¿no? Y eso hace que nos vayamos diferenciando. Y es cierto que aparentemente en nuestra sociedad hoy en día no existe. Yo creo que sí, ahí lo dejo también para luego escuchar vuestra opinión si os interesa. Hay muchos micromachismos, hay una ola muy importante de una crítica exacerbada hacia aquellas conquistas y aquellos logros que se han hecho, y que eso dificulta conseguir esta igualdad real y efectiva en la incorporación al empleo en igualdad de condiciones. Y por último, el tema que nos hila y que nos convoca esta mañana, aunque el título es muy genérico, es En busca de la igualdad en la abogacía, ¿no? Pero sí que nos convoca de forma muy específica la conciliación y la corresponsabilidad. Para mí es muy importante el término de la corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral. Con este título tan grande que habéis hecho, Carmen, en la asociación En busca de la igualdad en la abogacía, otra reflexión. Para mí la igualdad en la abogacía es un aspecto, también se tocaba esta mañana, cómo incluimos la perspectiva de género cuando trabajamos, hacia nuestros clientes, hacia nuestras clientas, cómo lo hacemos, cómo sufrimos o cómo vivimos la igualdad en la abogacía o la desigualdad en la abogacía como profesionales de la abogacía. Sí, lo hemos sufrido. Aquí cada una podríamos contar nuestra experiencia. Yo le agradezco a Pepa que ha dicho ella, pues hemos conseguido cosas, pero y ella que lleva tantos años, que se ha sembrado, lo decías, ¿no? Que se ha regado, se ha sembrado, se han conseguido muchas cosas, pero ella dice, pero las ha habido. Yo puedo decir que en mi experiencia profesional, tanto en la política como en la abogacía, he disfrutado ya de muchas conquistas gracias a otras mujeres y hombres comprometidos, pero he sufrido, sí que la he vivido, esa desigualdad real que existe todavía y con la que hay que continuamente, parece que estar trabajando y empeñándonos en ello. También, cuando hablamos de En busca de la igualdad de la abogacía, una reflexión que creo que nos tenemos que hacer como abogados y abogadas es si nosotras y nosotros estamos dispuestos a aplicar esas medidas de conciliación y de corresponsabilidad. Evidentemente, suspender un juicio, pedir vacaciones, luego hay que cogerlas. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido culpables porque hemos dicho, no, si yo estoy de puente pero no estoy de puente, o estoy de vacaciones pero no estoy de vacaciones, porque parece que el ejercicio de la abogacía está vinculado a unas jornadas de 24 horas al día, porque si no, no eres buena profesional, y a horarios cosas muy extraños, porque si no, no eres buena profesional, y a una imagen de nuestra profesión que quizás, y aquí veo a las jóvenes representantes de los jóvenes abogados y abogadas de Albacete, quizás ahora debamos replantearnos pues el uso de nuestros tiempos, el valor de nuestros tiempos, y saber además que utilizar bien los tiempos y las medidas de corresponsabilidad y de igualdad lo que nos va a hacer es ser mejores profesionales, más eficaces, más productivos, pero también más felices. Porque de lo que queremos, cuando estamos hablando de estas medidas de conciliación, lo que queremos es ser capaces de llevar una vida en donde podamos trabajar, podamos disfrutar, podamos conciliar para atender a nuestras familias o podamos conciliar para nosotras mismas exclusivamente, porque el uso del tiempo, porque la vida te da muchos aspectos que no solo es el trabajo. Quienes nos dedicamos a la abogacía y nos hemos dedicado también a la política, ahora Carmen, que está ella en estos momentos de forma activa, sabemos que muchas veces nos encontramos con unas resistencias que son absurdas, pero a las que tenemos que ir haciendo redes de mujeres y hombres que apostemos por la igualdad. Con estas reflexiones que yo creo que debemos hacernos sobre cambios de modelo en nuestra profesión, sobre reivindicaciones que vayamos poniendo en marcha según las vayamos teniendo, llegamos y aterrizamos a si son suficientes o no las medidas. ¿Qué es lo que estamos abordando aquí esta mañana principalmente? Las medidas que hace un año el Consejo General de la Abogacía aprobó en su asamblea, que tampoco las voy a enumerar porque las conocemos y si no las podemos leer, pero van orientadas, ya se han expuesto aquí, a facilitar la suspensión de vistas orales o si nos ponemos enfermos o simplemente si tenemos un viaje organizado, porque puede ocurrirnos como le ocurre a cualquier persona. Otra reflexión para el debate, nos estamos encontrando con que se nos contrapone la eficacia de la justicia, que esto puede llegar a dificultar. Bueno, yo me pregunto, yo no le he visto a nadie preguntar a un funcionario que por qué coja sus vacaciones
un funcionario que está tramitando un asunto se va de vacaciones y a lo mejor ese asunto se para un tiempo y vuelve y no pasa nada y nadie le dice nada. Es cierto que nuestra profesión, como garante de derechos, y una profesión muy especial, muy vocacional y que nos apasiona, porque si no nos apasionara, pues muchas veces no podríamos estar, ¿no?, en momentos. Hay momentos en los que habrá que tener una situación especial, cuando hay causa compreso, cuando hay una serie de circunstancias, pero ya está. Tenemos que quitarnos esos complejos que nos quieren hacer muchas veces ver por reivindicar lo que queremos, lo que somos y lo que queremos para nuestra profesión. Y simplemente, pues ya terminar y dar paso, pues seguiremos en la reflexión, preguntas que también me hago para si luego salen. Hemos hablado, ¿es suficiente las normas que hay o no? Evidentemente, lo que se propone yo creo que hay que aplicarlo, porque si no se queda en la ley, no lo van a dar. Ahora mismo estamos, en muchos casos, una ciudad como Albacete, que nos conocemos, los jueces, los funcionarios, oye, no puedo ir, el compañero no te importa, y estamos haciendo eso, pero no se trata de eso. Pero sí que es cierto que contamos con una ley de conciliación en España del año 99. El año 99, estamos en el 2020. Contamos con una ley de igualdad del año 2007. Una ley de igualdad que para mí, es cierto, yo nunca soy conformista, nunca lo he sido en tema de igualdad. Creo que ser inconformista hay que reconocer los logros, pero para mí es una muy buena ley. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que nadie se la ha tomado, o muy pocas personas se la han tomado en serio. Esa ley es transversal. Yo la releo muchas veces porque a veces se me puede hasta olvidar en la dinámica que llevamos. Es muy transversal. Fijaos, por ejemplo, en un tema económico y empresarial como son los planes de igualdad, era obligatorio, son de obligado cumplimiento, la ley de igualdad es de obligado cumplimiento, pero no, yo creo que en un porcentaje elevado no se toma en serio. En el año 2019 hay un Real Decreto de marzo del 2019 que hace un desarrollo de esta ley muy importante, y la hace muy importante en cuanto a planes de igualdad. Claro, ¿y por qué durante tantos años no se ha hecho un seguimiento? O si se ha hecho, no se ha hecho mayor sensibilización, no somos más conscientes, muchas veces ni la conocemos, de cosas que esta ley nos permite hacer en planes de igualdad, donde entran muchas medidas de conciliación y donde grandes despachos podrían entrar a tenerlos y nuestros colegios, etcétera. Pero un paso muy importante también en cuanto a medidas de conciliación y corresponsabilidad, muy importante. De hecho, hay una directiva que ahora en la siguiente intervención continúo, pero hay una directiva que ya ha sido mencionada esta mañana a lo largo de la mañana, que tiene que ser tienen que ser traspuesta o transcrita ya en los países miembros antes del año 22, agosto del 22, y que con este Real Decreto, o ese Decreto Ley, de marzo del 2019 que desarrolla la Ley de Igualdad, muchos de los aspectos tan generalistas que hace esta normativa europea, este decreto los ha desarrollado desde el año 2020, a partir de enero del año 2021, mujeres y hombres en España, por ley y retribuido, disfrutan del mismo permiso por cuidado de hijos. Se le ha cambiado la denominación, ya no es permiso paternal-maternal, sino por cuidado de hijos. Existe para mí fue muy revolucionario, ¿no? Porque evidentemente la mujer tiene que tener esa protección especial del parto, del aspecto físico, sanitario, pero una vez que el niño nace, una vez que la mujer nos hemos repuesto, estamos bien, el hijo o la hija ya somos responsabilidad compartida y aparece un nuevo permiso de lactancia que se aprovecha el padre en este caso, y una serie de ventajas que en nuestro país ya las tenemos. ¿Qué ocurre? Que nuestra profesión, por nuestras características, en aquellos despachos donde estamos contratados o contratadas tendremos más facilidades de hacerlas, pero cuando estamos o en la mutua o en un régimen de autónomo, a pesar de que tenemos derecho a ellas, porque el Real Decreto el Decreto Ley ya dice que también los autónomos los podemos acoger, las personas autónomas, pero muchas veces es que tu despacho, si tú coges esa baja, por lo que estamos diciendo, la forma de ejercicio, pierdes al cliente, pierdes el despacho. Por tanto, aquí lo dejo, reflexiones al hilo de esta primera pregunta y después continuaremos con algunas cositas más, pero yo creo, por cerrar, que ha habido muchos logros, que quedan muchos retos, que hay que ser muy exigentes con quien sea. Yo he estado como alcaldesa, yo soy muy exigente en los temas de políticas de igualdad, lo he sido y lo voy a ser siempre, porque si no corremos el riesgo de retroceder. Y me parece que estamos en un momento, en ese aspecto, donde más que nunca hay que hacer este esfuerzo. ¿Por qué? Porque estamos encontrándonos, y con esto cierro, con muchas personas que yo creo que están dentro de lo que podría ser un interés del patriarcado, que no interesa que se siga avanzando en políticas de igualdad
Y muchas veces se están lanzando, yo le voy a llamar brochazos porque no tienen fundamento, porque cuando hablas no lo tienen, porque son personas muchas veces que ni conocen una ley de violencia de género, ni conocen la ley de igualdad. Y, por tanto, ahí yo creo que mujeres y hombres que creamos en las políticas de igualdad hemos de seguir avanzando. Por tanto, en el ejercicio de la abogacía hemos avanzado mucho, pero todavía muchos retos por conseguir. También me he extendido, Carmen, y le estamos dando a la moderadora. Entonces, aquí lo dejo como reflexiones y bueno, pues que pase a continuación José. Pepe, ¿tienes algo que decirnos de las reformas, del derecho a la desconexión digital? Primero, gracias, Carmen. Y gracias, Carmen. Tenemos una profesión muy puñetera. Y si eres abogada, más puñetera todavía. Tenemos una profesión en la que no podemos ni siquiera quejarnos. En la abogacía española hay bolsas de pobreza. En la abogacía española hay abogados que llegan difícilmente a fin de mes. Hay abogadas que tienen problemas para pagar el alquiler de su despacho o incluso para pagar la hipoteca de su casa. Pero debemos ser la única profesión del mundo que no tiene derecho a quejarse. Porque el éxito de los abogados se mide en dinero y si tú te quejas de que ganas poco dinero dirán, ah, es una mala abogada. Es una profesión puñetera. Es una profesión tan puñetera que por la noche te despiertas en la cama pensando en los plazos que se te pasan. Y yo recuerdo ver a mi amigo José Antonio en la calle del Aire, en Cartagena. Él tenía cáncer y llevaba ya la muerte pintada en la cara. Y le vi cruzar y me imaginé dónde iba. Y le dije, ¿dónde vas? Y me dijo, a mi despacho, es que tengo unos plazos por hacer. Esta debe ser la única profesión que no tienes derecho ni a morirte con tranquilidad. Y quien dice a morirte dice a tener un hijo. Abogadas monitorizadas, redactando recursos de reforma porque vencen en 3 días y los plazos no se paran. Se muere tu padre y tú, abogada, ese mismo día, para ti, es día hábil. Y que no te hayan dicho, dígame usted algo en el término de una audiencia. Y si tienes una enfermedad que tienes que ocultar a la gente, porque no quieres que se enteren tus padres, tienes que exhibir todos tus informes médicos para que te suspendan vistas, aunque estés en trance o estés tramitando tu muerte. Porque los plazos no te los van a suspender. Que le sustituya a un compañero. Como si un abogado fuera fungible. Como si el abogado que ha ido a contratarla a usted hubiese ido usted como podía haber ido a otra. Cuando se defiende la ley de conciliación no solo se está defendiendo un derecho mínimo de las personas, se está defendiendo una forma de ejercer la abogacía, la forma que yo amo de ejercer la abogacía. Existe una abogacía de los negocios, la llevan grandes bufetes, la llevan grandes despachos. Ellos presionan en los parlamentos, insensiblemente se van haciendo leyes que les favorecen. Ahora tenemos una directiva en ciernes, entrará en vigor en 2022, para la gestión o para la llevanza de acciones grupales, de acciones comunitarias, de acciones de clase, que pueden ser financiadas por grupos de inversión. Naturalmente no todos los abogados van a poder llevar ese tipo de demandas. Tendrás que habilitarte como despacho capaz de llevarlas. A mí me gusta hablar de... Saben ustedes que ahora muchos de nosotros, supongo que ustedes también estarán viviendo en parte pues de las nulidades de las hipotecas, ¿verdad? La sentencia de 2013 del caso Aziz la llevó un abogado, ahora amigo mío, Dionisio Moreno,
Un tipo que su padre le dijo, oye, tienes que llevar la hipoteca de este muchacho, de este hombre que me trabaja, porque además es pobre y tienes que sacársela adelante. Y Dionisio se la sacó. Dionisio llegó hasta el Tribunal de Luxemburgo y Dionisio ganó una sentencia sobre cláusula suelo que ahora nos permite, pues, alegar todas esas cosas que estamos alegando en los juzgados hipotecarios. El coche de Dionisio es un Citroën AX Barcelona de la OT. No tiene aire acondicionado y las ventanillas se bajan con una manivela. Pero ¿saben qué pasa? Que nadie habría llevado a Luxemburgo, ninguno de esos grandes despachos habría llevado a Luxemburgo el caso de Aziz, porque los clientes de esos despachos son bancos. Las esperanzas de los españoles radican en que ese 85% de abogados que son profesionales, que ejercen humildemente, que ejercen en su despacho, puedan seguir existiendo. Porque si esa abogacía en algún momento deja de existir, con ella habrá dejado de existir la esperanza de justicia de todos los españoles y de todas las españolas. Y por eso cuando se defiende el derecho de conciliación, no solo se está defendiendo un derecho mínimo intrínseco a la dignidad de cualquier persona, se está defendiendo esa forma de abogacía. Para un gran despacho, el procesalista o la procesalista A, el procesalista o la procesalista B son fungibles. José, Carmen o Carmen no son fungibles. Quien las contrata, la contrata porque es Carmen y ha decidido que 3 años de su vida o 3 años de cárcel va a confiar en ella para que se los libre. Cuando ella tiene un problema familiar, porque muere un familiar suyo, porque cae enferma, porque te quedes embarazada, ¿qué juez puede decirle, no, señora, ya la sustituirán? No, el recurso de apelación, esos 20 días que usted tiene, ya lo hará otro. Señoría, mi cliente me ha elegido a mí. Es más, si usted hace que mi cliente se vaya con otro abogado, ¿de qué viviré yo mañana? Pero vivimos en una profesión puñetera. Los abogados no podemos quejarnos. A los abogados nos sobra el dinero. Y miren, voy a decir una cosa que cada vez que la cuento siempre hay alguien que se molesta. En 2017, la mutualidad de la abogacía española, somos 140.000 abogados ejercientes, más o menos, por encima, en España. La mutualidad publicó que había enviado 40.000 cartas reclamando el pago de cuotas de la mutualidad. Eso significa que 40.000, casi una tercera parte de los abogados de España, tienen dificultades para pagar la mutualidad. Y ya saben lo que es eso. Eso es trabajar hasta la muerte. Porque si usted no cotiza una pensión de jubilación suficiente, usted a los 80 años seguirá en el juzgado. Y ya no por vocación, sino simplemente porque no le quedará otra. Por eso en 2017 decidimos que había que hacer una ley que permitiese conciliar la vida laboral y profesional de quienes ejercen la abogacía. Y unas compañeras, tengo que citarlas, Ana Garnelo, Mercedes, bueno, realmente aquí hay compañeras que también han trabajado en eso, Elena Sáenz de Jubera, prepararon un proyecto de ley de modificación de la ley de enjuiciamiento civil que llevamos a todos los partidos políticos. Recuerdo cuando se lo presentamos a Patricia Reyes y nos dijo, no os preocupéis porque esto va al Parlamento. Ya sabéis cuáles han sido la peripecia de las legislaturas anteriores, pero también se lo presentamos al actual ministro. Recuerdo la reunión que tuvimos con él. Y ahora que no nos ve nadie salvo la cámara, les diré algo. Detecté en él un algo, no sé si muy de hombre o muy de juez. No sabría decirme. O de las dos cosas. O a lo mejor de las dos cosas. Es decir, el tema, pero hombre, ¿cómo me dice usted esto? Si le cuenta usted esto a cualquier juez le va... ¿Cualquier juez me va a parar el plazo? Un juez no se va a saltar la ley de enjuiciamiento civil. Los plazos son los plazos. Ya, bueno, pero es esa sensación de que el juez es comprensivo, lo entiende todo.
No, yo no quiero que me comprendan, yo no quiero enseñarle mi diagnóstico a nadie. Yo quiero que me puedan, que yo tenga derecho a suspender, pero no solo derecho a suspender, sino que nadie me diga, no, que le sustituya a usted otro. No. Porque mi abogado, mi cliente, me quiere a mí y no quiere irse con otro. Si se logran aprobar medidas en esta especie, bueno, ese proyecto de ley lo presentamos no solo al PSOE, también al PP, a Esquerra Republicana de Cataluña, se lo presentamos a Unidas Podemos y a todo el mundo le pareció bien. Yo no creo que vaya a haber problema, no creo que vaya a haber problema en hacer esto. A veces, no sé por qué, a los abogados y a las abogadas se nos exige mucho más que a los demás. Saben ustedes, por ejemplo, que los asesores fiscales pueden decidir qué mes no reciben notificaciones de la agencia tributaria. Se van este año a gastar, el presupuesto de justicia este año va a ser el mismo que todos los años, claro, bueno, va a subir ahí un poquito por ciento, salvo 27 millones de un plan de resiliencia que se prevé que vengan de Europa, pero que naturalmente van condicionados a ser empleados en aquello que Europa dice que se empleen, por ejemplo, en sociedad de la información y en digitalización. No les voy a hablar de cómo está la informática en los juzgados y tribunales españoles, porque es deleznable. Pero una de las cosas en las que se podría invertir es en que cualquier abogado, cualquier procurador, pudiese tener no más derechos, pero sí el mismo derecho que un agente tributario. Porque si el marido de usted va a tomar vacaciones en abril y usted le dice, no, mire, es que yo soy abogada, ¿sabe? Yo es que tengo que tomarla en agosto. Sí. Claro, y ya ni siquiera. Encima te clavan 11 días para que disfrutes a gustito de los días hábiles de agosto. ¿Por qué no puede un abogado tener la misma facultad que tiene, o una abogada, la misma facultad que tiene un asesor o una asesora fiscal? Es más, ya no solo por nosotros, por la sociedad. Estamos en Albacete, bueno, Albacete, la primera ciudad de Castilla-La Mancha, Talavera la segunda, aunque le pese a Toledo, por lo menos por población. Eso es una de las cosas que me gusta decir. Siempre que hablas con algún político, te dice, no, claro, porque estos los juzgados hipotecarios tienen que ir a la capital de provincia, y dices tú, pues no sé por qué tiene que ir a Toledo, porque de momento son 5.000 habitantes más lo que tiene Talavera, ¿no? Estabais muy justitos, pero 5.000 más tenía Talavera la última vez que lo miré. Ahora Toledo creo que va un poquito por encima. Bueno, en cualquiera de los casos, es decir, quien mide el mundo en provincias y no en personas, pues tiene un gravísimo problema, ¿no? Entonces, me importa personalmente y egoístamente incluso como hombre, me importa que haya una ley de conciliación tal que permita que esa forma de ejercicio profesional en el que yo creo, lo definió Piero Calamandrei, en una frase que luego también cada vez que la digo alguien se molesta, pero a mí me gusta decirla. Piero Calamandrei tiene un texto que dice, ¿rico me dices? Rico no se hace un abogado defendiendo ni patrocinando a sus clientes. Rico se hace el que bajo el nombre de abogado se dedica al comercio o trafica con algo. Yo cada vez que veo la prensa económica y veo despachos que miden su éxito en dinero, con su cuenta de pérdidas y ganancias, sé que esa no es mi abogacía, que yo juego en otra liga, que sí, son abogados, pero no son como yo, no son como ustedes, no son como el 85% de los abogados de España, que antes que el interés económico tienen el interés del cliente. Porque cuando tu primer interés es el económico, tomarás decisiones en función de ese interés. Cuando tu primer interés es el del cliente, tomas decisiones en función de ese interés. Cuidado, el mandamiento número 2 de esta abogacía es recibir una retribución razonable. Porque cuando no se recibe una retribución razonable, no se puede dar un servicio adecuado. ¿Quién se operaría de apendicitis por 100 euros? No pagaría usted ni la anestesia.
Bueno, pues hay gente que se divorcia por 140 euros y creen que están pagando la anestesia por eso. Sin embargo, parece no entenderse que nuestro trabajo no solo es anteponer el interés de nuestro cliente al nuestro propio, sino también garantizar que el servicio que va a recibir nuestro cliente va a ser suficiente porque estemos debidamente retribuidos. Y eso incluye la abogacía de oficio. Defender a 80 euros, si se respeta al administrado, no es algo que debiera tolerarse. Por tanto, mi visión aquí probablemente es un poco rara, pero les aseguro que si no defendemos el derecho a que ustedes puedan enfermar, morir, dar a luz, sin que les exijan perder su cliente o perder su dignidad, sin que les permitan paralizar los plazos, como se le permite a cualquier otro ciudadano en España, estaremos poniendo en peligro la forma de ejercer la abogacía que ustedes están representando. Y si esta abogacía se pierde, tengan la absoluta seguridad de que se habrán perdido todas las esperanzas de justicia de los españoles y españolas. De nada más. Ahora sí que me lo van a oír. ¿No habéis oído nada de lo que he dicho antes? Sí. Decía que a mí a veces se me ha planteado la duda del sentido común y del ver que un día te levantas y eres valiente y te vas a comer el mundo, al día siguiente eres madre, al día siguiente eres hija, al día siguiente te sientes la persona más poderosa del mundo y al siguiente te sientes que no sabes nada. Y yo siempre decía, vamos a ver, esto tiene que ser una sensación no de inferioridad, porque yo no creo que me haya sentido nunca inferior que nadie, pero sí que me ha gustado desarrollarme como mujer, como persona. Os estoy escuchando y evidentemente en todas esas posiciones, desde el punto de vista de la política, desde los grupos, iba a deciros protestantes, pero no me refería a eso, los que protestáis, porque yo no protesto nada. Protestantes, no, por Dios. Pero bueno, que a lo que voy. Evidentemente nosotras ya tenemos casi todas una edad aproximada en la que hemos vivido todas esas pautas. Las compañeras que pertenecen a los grupos más jóvenes supongo que son las que con este peso tienen que luchar por todo aquello que estamos viviendo, porque es lógico que nos estamos encontrando con una serie de novedades, entre comillas, que hemos permitido. Hay mujeres que no lo han permitido, pero partiendo de esas bases del feminismo y no otros términos por los que hoy luchan las mujeres, yo creo que todo esto debería basarse en el sentido común. Es decir, una madre tiene que criar a sus hijos. No tiene la obligación de criar a sus hijos, sino que creo que moralmente ese sentimiento de maternidad te hace que obligatoriamente tengas que estar con tus hijos. Y gracias a Dios nos encontramos con jueces, como hoy nos ha pasado con Cira, que tiene que atender a sus hijos, es decir, que ellos mismos lo viven. Ahora bien, veo que esa carencia de sentido común en todos los ámbitos, porque hoy por las circunstancias que tenemos, pero lo que decía Carmen, llega un momento que llega, bueno, que decías, he interpretado más o menos así, que al momento de la política ya no es una discusión personal, o sea, humana, sino un criterio político. Tú te sientas en una mesa a discutir un tema como este y al final terminamos discutiendo temas de que yo soy de derecha, tú eres de izquierda, tú eres... No, por Dios, no. Vamos a ver, sentido común. Yo creo que todos debemos desarrollarnos como personas en todos los términos y necesitamos un desarrollo personal y un desarrollo económico. Si cualquier, voy a poner el término político porque me entendáis, que son quienes pueden modificar todo esto, tuviera los pies en el suelo y se diera cuenta de lo que decías al principio, que por una persona que lucha, al final todos nosotros estamos a lo mejor viviendo las cláusulas suelo y ese hombre sigue teniendo un vehículo de la marca cero. Es decir, que yo creo que lo que hay que abrir los ojos a la sociedad es sobre todo en el sentido común, en el derecho que tienen todos, hombres y mujeres. Yo no quiero personalizar, pero quiero daros a entender que un día soy la mujer más feminista del mundo,
pero otro día tengo hijo varón y soy la mujer más machista del mundo. Es decir, que cada momento tiene su circunstancia y, evidentemente, necesitamos un progreso en todos los sentidos. Pero que, por Dios, desde la cordura, desde quienes estáis arriba, quienes estáis abajo, quien tiene capacidad para esos accesos, que creo que la tenemos todos y no nos tiramos al río porque por comodidad, probablemente. Pero necesitamos partir de un punto lógico y no solamente en un círculo de, no, es que a mí no, yo tengo derecho a lo que decía, yo tengo capacidad de poder entrar en un mundo determinado que voy a ser millonario, y el pobre abogado que tiene su despacho, que trabaja solo, que no puede cubrir gastos de seguridad social o que no puede pagar el alquiler, no avanza. No. Cuando vamos a la facultad, todos creo que tenemos esa ilusión de que al transcurso del tiempo lleguemos a desarrollarnos personalmente y a desarrollarnos económicamente. Entonces, creo que poneros esos tres ápices, tener sentido común, tener un desarrollo personal y tener un desarrollo económico. Y creo que en ese conjunto, nosotras, que creo que empezamos a tener un poco de fuerza en todos estos ámbitos, somos las primeras que tenemos que poner esa base en el suelo. Por lo demás, estoy de acuerdo con todo lo que vais planteando, con esas puntualizaciones. No sé si me vais a rebatir alguna cosa. No, yo estoy totalmente de acuerdo, sentido común. Hay veces que hay cuestiones en las cuales la ideología tiene que dejarse a un lado y aplicar las políticas para solucionar problemas. Hay un problema, hay que solucionarlo y ya está. Y yo creo que en eso coincidiremos todos. Hay veces que inexplicablemente no sucede así, ¿eh? O sea, he sido testigo, no entiendo muchas veces por qué, pero se empieza a liar la cosa, se empieza a tal con un motivo o con otro, o posicionamientos enfrentados y son incapaces de ponerse de acuerdo. Y yo creo que una vez que superemos eso, no sé si va a ser pronto. La verdad es que cada vez me pierdo más la esperanza, pero como decías tú, hay días que tengo muchas esperanzas en que todo se puede conseguir y se va a hacer de tal manera y demás, y hay otros que digo, es imposible, las cosas están como están, pero lo cierto es que se tienen que dar pequeños pasitos y que cualquier pequeño logro es para estar más cerca del objetivo final. Y algo como es la conciliación, la corresponsabilidad, que las mujeres, vamos, tenemos un poder, podemos con todo, tenemos energía, tenemos fuerza, y los hombres también, y me di junto con ellos. Pero lo que quiero decir es que tenemos nosotras primero que ver que es así, o sea, creérnoslo y decir, voy a pelear. Y en la abogacía yo creo que tiene que haber más unión. Tú le has dicho activista, pero son valientes, porque la verdad es que hay que tener valor para decir las cosas como son, y es que son de sentido común, es que no estamos pidiendo, ellos no han iniciado algo que no sea de sentido común, con lo cual hay que pues poner nuestro pequeño granito de arena y entre todos ir cambiando un poquito, pero siempre para mejor. A mí me gustaría, al hilo de las intervenciones, hacer un alegato en defensa de la política. Sí, sí. Porque la política es buena y es necesaria y es la base de la democracia. Lo que está mal es el mal uso que algunas personas pueden hacer de la política. Y también creo que es muy saludable que haya ideologías diferentes dentro de las normas que constitucionalmente y democráticamente nos hemos dotado, para que se puedan hacer propuestas diferentes y que, debatidas democráticamente, la ciudadanía, que tiene ese poder con su derecho a su voto, no solo el voto, incluso la participación. Entonces, ese alegato, yo creo que la política es buena, es necesaria, lo que hay que hacer es un buen uso de la política, y yo creo que en todos los partidos políticos hay personas que hacen buen y mal uso de ese partido, ¿no? Y quiero también hacer un alegato a nuestra profesión, que ya lo estamos haciendo, y yo comparto también mi forma de hacer, por lo menos de ejercer la abogacía, comparto mucho la visión que tú tienes, José. Yo siempre he sido una idealista allí donde he ido, y así sigo, ¿no? Y a veces pues siempre te queda la satisfacción personal, a veces a lo mejor no es desde el punto de, pues es una forma de hacer el ejercicio trasladando unos valores, una forma de ser y un respeto hacia la persona que tienes delante. Y también voy a hacer una defensa, porque creo que no es una ideología, es mi opinión, del feminismo. Yo tengo un hijo varón, soy feminista y
me encantaría y me gustaría, eso dependerá de él, porque ya tiene 18 años, que él también se considerara hombre feminista. En el sentido que también hay que hacer, yo creo que es muy importante la formación y en los colegios de la abogacía y en cualquier ámbito, porque el término feminismo es que está muy denostado. Esto daría para una jornada de historia de los derechos de las mujeres y ver de dónde viene ese término tan denostado y por qué. Pero como no da tiempo, yo hago mi punto de vista, que quiero volver a compartir con vosotras y con vosotros, es que, y cojo el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la última versión, que si cogemos otras atrasadas no vamos a tener esa definición, seguramente, es una persona, mujer u hombre feminista, no es de una ideología, para mí, no es de una ideología, ni de derechas ni de izquierdas, no, es una persona que apuesta por la igualdad de oportunidades de las personas desde el punto de vista de género, en este caso, con todo lo que conlleva, ¿no? Por tanto, yo sí que voy a reivindicar también, de compartirlo con vosotras y con vosotros, que le perdamos el miedo a opinar distinto, sí, y yo respetaré siempre todas las opiniones, pero que igual que decimos hay que perder el miedo a decir lo que pensamos, que decía José, ¿no? No podemos quejarnos, pues es que las mujeres durante muchos años no hemos podido quejarnos. Incluso, y yo eso lo he vivido también, y lo habréis vivido vosotras, o no, no lo sé. El hecho de que una mujer haya querido reivindicar, haya querido protestar y haya querido decir, muchas veces lo que hemos tenido en el espejo, ya no solo de compañeros, sino también de compañeras, es de que esa mujer es muy ambiciosa. Y con la ambición ocurre lo mismo que con la política, que no es mala. Lo malo es el mal uso que de la ambición se puede hacer. ¿Qué es la ambición? ¿Qué es el empoderamiento? ¿Qué es querer transformar una realidad que no te gusta? José, yo te escucho a ti y tú eres un hombre, para mí, empoderado, que quieres cambiar con tu forma de hacer el ejercicio de la abogacía y de asociarte, cambiar una realidad que no te gusta. Y, por tanto, yo ahí también, en ese aspecto, insistir o compartir con vosotras esa necesidad, ¿no? Y al hilo de esto, otro de los temas que vamos a tocar es sobre si las nuevas tecnologías o el teletrabajo o el trabajo en casa va a suponer un avance, ¿no? Por retomar. Y yo ahí también os quiero lanzar, ¿no? Pues otra reflexión. Yo creo que estos avances, mujeres y hombres, porque yo voy a seguir compartiendo con vosotras y con vosotros la opinión de que la corresponsabilidad de la conciliación es de mujeres y hombres. Yo me he quedado embarazada, mi hijo ha estado en mi cuerpo, sale de mi hijo, yo doy a luz, le doy el pecho. A partir de ahí, yo creo que el patriarcado ha perjudicado gravemente a los hombres en ese aspecto, porque se le ha trasladado el mensaje de que el hombre no era cuidador, el hombre no era emocional, el hombre no era cariñoso. Por tanto, la conciliación o la corresponsabilidad es de hombres y mujeres. Yo quiero estas normas de esta ley de conciliación que estáis planteando, que plantea el Consejo General, para que mi marido pueda pedir la suspensión de un juicio porque tiene que cuidar a su padre o a mi madre o a su hijo. Y ese mensaje también es importante, porque si no creo, y ya me callo y seguimos, creo que estamos haciéndonos trampas. Y la mochila de las mujeres, Carmen, yo creo que las mujeres, yo por lo menos no puedo con todo. Es que no quiero además poder con todo, porque es que es una carga tan pesada. Ahora mismo nuestra profesión, y yo seguro que vais a sentir identificadas, muchas, y aquí yo creo más las mujeres que los hombres, requiere de reflexión, requiere de estudio, requiere de pensar una estrategia, requiere de atender a las personas. Hay veces que cuando llegas al despacho, a lo mejor tu cabeza has llevado una sobrecarga previa de pensar, ya no solo de hacer, de pensar, de estructurar, de organizar, de cuidar, de atender. Sales del despacho, y yo sociológicamente hago muchas veces una observación, yo en estos temas siempre... Y yo veo muchas compañeras que no nos importa ir con el maletín de una bolsa de la compra y no sé qué. Y veo menos compañeros, cada vez más también, que también lo hacen. Es decir, las normas de conciliación que son necesarias, porque lo que no esté reconocido por ley no se puede exigir ni cambia las mentalidades, para mujeres y para hombres. Aquellas que específicamente han de ser exclusivamente para las mujeres, porque es la recuperación de nuestro cuerpo, de la salud, del parto, son específicas, pero luego ya hay muchas en las que a los hombres se les ha privado ejercer esa satisfacción. Para mí, y de verdad ahora ya sí, disculpar que a veces en estos temas no sé cortar, para mí también hay un ejercicio que tenemos que hacer, cambiar el concepto de cargas familiares por atención, por cuidado, y que suponga un mismo disfrute cuidar que trabajar. Pero claro, para eso tenemos que tener una normativa acorde, una mentalidad acorde, y no solamente de los abogados y abogadas, yo creo que de la sociedad en su conjunto. Si cambiamos las normas, pero no cambiamos la mente, yo creo que vamos a avanzar muy despacio o incluso a veces retroceder.
me permitís, voy a hacer una breve intervención, porque al hilo de lo que estáis comentando, y quiero haceros una reflexión que es más que una reflexión, un ruego y una necesidad en la que tenemos que participar todos. Hace poquito una noticia que era que los estudiantes de Derecho prefieren opositar que entrar en un bufete o emprender. Eso a mí me llamó mucho la atención. Y eso me llamó a mí la atención porque ¿dónde va entonces la justicia? ¿Dónde va toda la justicia? ¿Al sector privado? Si va todos los abogados, vamos al sector público, ¿quién va a defender al justiciable? ¿Dónde vamos? ¿Para dónde va la abogacía? ¿Cómo podemos establecer el camino adecuado para que esos jóvenes vean que es necesario esa abogacía que, como decía Pepe, defienda más al cliente que las retribuciones? Y por otro lado, creo que ello, o ese pensamiento de los jóvenes abogados, es debido a las carencias que se tienen actualmente en el sistema, tanto por la baja retribución como también por la falta de conciliación. El sector público, no hace falta que os diga todas las garantías que tienen. Son funcionarios y los demás nos debemos a su interpretación. Luego, entonces, quiero que reflexionemos sobre eso. Y, por otro lado, poner encima de la mesa también que hay un primer estudio de salud y bienestar de la abogacía que se hizo por Lefebvre, por el Instituto de Salud Mental de la Abogacía, el ISMA, donde dice que el 81% de los abogados y abogadas, es decir, de los profesionales, tienen problemas de estrés y de pocas horas de sueño. Eso conlleva, a su vez, una alta incidencia, porque estamos en alta, de abogados que se suicidan. El otro día, en uno de los muchos grupos que tenemos ya ahora y compartimos gracias a la tecnología, los abogados para compartir temáticas y preocupaciones, comentaron en un breve espacio de tiempo el suicidio de 2 compañeros. Y mi pregunta fue, ¿pero por qué se han suicidado? Dicen, por desbordamiento únicamente, no se veían capaz. Entonces, quiero que reflexionemos. La conciliación no es solo un tema político, no es solo un tema de concienciación, es un tema de salud para los profesionales que ejercemos la abogacía y, sobre todo, las mujeres, que creo que tenemos una carga que sí, que tenemos que ir descargando. Eso conlleva un plus de sensibilidad, eso lleva un plus en el que tenemos que trabajar todos y este es un buen foro para ello. Incrementemos estos foros. Incrementémoslo y pongamos el acento dentro de la abogacía institucional que facilite los medios a aquellas asociaciones de abogadas y abogadas, y esto ya, en fin, vendiendo mi libro, para que ayudéis presupuestariamente, que tenéis una partida para que se puedan hacer foros de igualdad dentro del movimiento asociativo civil. Es fundamental el movimiento asociativo civil, es lo único que puede hacer cambiar leyes, es lo único que nos tiene que hacer reflexionar y luchar, porque los políticos hacéis las leyes, pero las hacéis siempre buscando el voto de los ciudadanos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos nuestra fuerza. Tenemos que empeñarnos en hablar de cosas que nos preocupan para que seáis conscientes de que eso os puede llevar a vosotros a una preocupación mayor, como es perder votos. Y solamente lanzaos eso. El tema que os quedáis, que es un tema de salud mental, y que de verdad reflexionemos a dónde vamos profesionalmente, porque si no tratamos de ponernos a un mismo nivel del sector público o del sector privado privilegiado, porque yo no me considero privilegiada en mi trabajo, soy una currante, tenemos que asegurar que exista una tutela judicial efectiva, que para eso está la Constitución. Y creo que hemos avanzado mucho y que tenemos que seguir avanzando. Y ahí os dejo. A ver, yo tengo que entrar ahí, ¿no? Es decir, lo primero que tenemos que tomar conciencia los que ejercemos la profesión como la ejercemos nosotros es que estamos jugando un partido en este momento que puede significar el final de nuestra forma de ejercer la profesión. Porque Dionisio podía ganar el primer tema de las tasas. Perdón, el primer tema de las tasas, el primer tema de las hipotecas. Pero ¿quién ha ganado dinero con las hipotecas? Hay naves industriales en Madrid donde licenciados en Derecho y a veces meros administrativos se dedican a redactar por 600 euros el mes demandas de hipoteca, demandas de nulidad.
grandes despachos que tienen como granjas de abogados funcionando a un precio verdaderamente pequeño, a un precio de miseria, son los que realmente han hecho dinero con la crisis de las hipotecas. No necesito dar nombres. Recuerdo que una vez en el Consejo General de la Abogacía se quiso hacer un anuncio en la tele contra las tasas, se pidió presupuesto y el Consejo de la Abogacía por aquel entonces tenía 11 millones de euros de presupuesto y se juzgó que no era posible pagarlo porque era caro. Bueno, vosotros habéis visto anuncios de bufetes de abogados en la tele y que además sacan figuras del deporte. En Londres hay 2 fondos de inversión preparados y esperando para en cuanto en España se puedan hacer acciones de clase o acciones colectivas, para financiar esas acciones, porque son negocios. Y finalmente, nosotros como abogacía, ¿dónde estamos? En la divorcioneta, en el 140 euros la hora. Y entonces nos responden con 2 o 3 mentiras sistemáticas. La primera, hay muchos abogados. ¿Vale? ¿En relación con quién? Porque si lo pongo en relación con Inglaterra, no hay tantos. Si lo pongo en relación con Francia, quizás sí. Pero, por ejemplo, en Francia sabemos que la jurisdicción contencioso administrativa prácticamente no existe. Y que hay cosas que cambian mucho de España a Francia. ¿Y cuántos abogados hay en España? ¿A cuántos asuntos toca cada abogado? Es graciosísimo hacer una estadística con el número de habitantes de una plaza como Albacete. La tenía por ahí, aunque de memoria no me acuerdo más de Ponferrada. Pero bueno, el número de sentencias dictadas y el número de abogados en ejercicio. Uno puede saber cuántas sentencias se han dictado en la provincia de Albacete. Uno puede saber cuántas personas hay en la provincia de Albacete y uno puede saber cuántas sentencias se han dictado en la provincia de Albacete. Dividiendo el número de sentencias entre el número de abogados ejercientes en Albacete, sabe de cuántos pleitos, más o menos, está viviendo un abogado. Os sorprendería. Y os sorprendería también las tremendas diferencias que hay entre lugares y lugares. Sevilla llama la atención por la tremenda... Ahí sí que tiene que haber muchos abogados, porque verdaderamente el número de sentencias dividido entre el número de abogados es solo un cociente muy pequeñito. Albacete no está tan mal. En realidad siempre hay muchos o pocos abogados en función del número de injusticias que hay en un país. Porque allá donde hay un problema es donde hay un abogado. Se nos trata de convencer, miren, que no nos engañen tampoco. El sistema más sofisticado, más perfecto y exacto de resolver conflictos se llama justicia. Hay sistemas auxiliares que no cabe despreciar, pero el sistema que después de 8.000 años de evolución humana, evolución humana desde que aparecen las primeras ciudades, en Ur, en Sumeria, es la justicia y no otro. Y no se puede tener la justicia. El otro día, por cierto, en el Congreso se debatía, habían 2 leyes al mismo tiempo, una que tenía que ver con la justicia y otra que tenía que ver con la sanidad. Y se debatía ferozmente en torno al número de enfermeros y enfermeras que había por habitantes. ¿Por qué no hablaron del número de jueces que hay por habitante? Porque entonces en España estamos perdiendo por goleada en relación con el resto de Europa. Por otro lado, esta profesión es puñetera, pero a veces es puñetera porque fabrica hombres y mujeres puñeteros. Yo me acuerdo una mañana que fui al juzgado de guardia a ver si había algo, no sé qué fui a preguntar. El caso es que me miró el funcionario y me dijo, uy, chungo, hoy tenemos un tema de abusos sexuales feíto. Digo, ¿viene con abogado? Dice, no, el de oficio. Me voy a tomar un cafelico y veo a una muchacha joven que le digo, ¿qué? ¿Dónde vas? Dice, no, es que hoy estoy de guardia. La miré y digo, joder. Ser abogado, ser abogada, es una profesión para héroes. Héroe es ese tipo que está solo cuando vienen los indios.
o es el tipo que está solo frente al ejército adversario y dice, bien, sé cuál es mi deber y lo voy a cumplir. Un héroe es esa chica que defiende a ese señor y cuando sale de defenderle, toda la sociedad dice, ahí va esa que defiende violadores. O que cuando llega a casa le dice a su madre, hija, es que esto no podía hacerlo otra. O que luego escucha los chistes en el bar, hablando de que los abogados son unos sinvergüenzas que... Hace falta mucho coraje para eso. Yo sabía que esa chica lo iba a hacer bien, porque esa chica tiene pasta y es dura, es dura. Una carta genérica buena. Pero no es fácil hacer eso. Y eso labra personalidades. Labra personalidades del que sabe estar solo, del que sabe salir adelante solo, del que no se queja porque no puede quejarse. Es que si me quejo, ¿qué van a decir los clientes? Y al final nos fabrican de una forma que nos cuesta mucho trabajo pelear juntos por nosotros mismos y denunciar cómo se nos está maltratando. En algún momento tenemos que dejar nuestro papel de héroe y portarnos como gente normal y tirar de sentido común. Y decir, oiga, ya está bien de que me exijan. Porque ustedes además tienen el sobreplus de exigencia. Yo no sé cómo haría yo un juicio en la estancia con un... De verdad que no lo sé. Y luego las juezas dicen, no, yo las comprendo. No, usted no las comprende. Usted tiene baja, usted se va, no pasa nada, la suplen. A esta abogada no. Y he visto, bueno, follón tremendo con el juez decano de Reus. Un secretario, un padre, un abogado, decide que quiere asistir al parto de su hijo porque su mujer está de parto y presenta un escrito al juzgado diciendo que le suspendan una vista que tampoco era nada, que era un delito de esos de decirse 4 cosas. Y el secretario judicial le responde diciendo que la señora que iba a dar a luz no era parte en el juicio. Era parte interesada. Claro, cuando a uno le mandan eso, no le queda otra que anonimizar y ponerlo en Twitter y decir, ¿y este letrado de la Administración de Justicia dónde...? Es que aunque la ley no lo diga, a usted debería darle vergüenza. Claro, luego me llamó el juez decano de Reus y me dijo, joder, pero tal, no sé qué. Digo, pero ¿y a usted qué le parece lo que ha escrito el secretario? Dice, bueno, la verdad es que muy mal. Digo, pues entonces estamos de acuerdo. No está el nombre del secretario, dígale usted que no lo haga más. Pero llegar a ese extremo es que al final únicamente podemos defender la situación. Bueno, Encarnación Orduña se portó fenomenalmente bien y se portó fenomenalmente bien, acudió a ver al juez decano, habló con él y el juez decano es un tío estupendo, me llamó a casa por la noche y muy bien. Pero hay veces que si no montas el pollo, el compañero no puede estar con su mujer, ¿vale? Es importante, lo ha dicho ella, es importante que tomemos conciencia de lo que estamos defendiendo, de quiénes somos y qué queremos, de que existen muchas formas de ejercer la abogacía, de que nosotros representamos una. En Norteamérica le llaman cause lawyering, ¿vale? Son abogados que defienden cosas, que defienden causas. Y son, se lo he dicho antes, la esperanza de los ciudadanos en que la justicia aún sea posible en España. Pero si no abandonamos, aunque sea a tiempo parcial, nuestro papel de heroína, de ser la superwoman del mundo, pues difícilmente vamos a poder llevar a cabo tareas en común si sigue viviendo en nosotros este individualismo al que nos empuja una muy parte. A ver, ser abogado no es un trabajo. Ser abogada no es un trabajo. Ser abogada es una forma de vida. A mí me preguntan, oye, ¿usted trabaja de abogado? No, mire usted, yo soy abogado. Hay quien está en una profesión, hay quien está de funcionario, hay quien está en política. Pero no es lo mismo ser que estar. Hay quien es abogado y está en política. Y hay políticos que están en la abogacía o hay jueces que son políticos aunque hayan estado algún tiempo en la carrera judicial.
José, tú mismo te has contestado. Te has contestado a tu pregunta sobre si la abogacía... Sobre si la abogacía es una profesión elitista. Pues es obvio que no es una profesión elitista, que es una profesión absolutamente sacrificada y muy frustrante. Porque todas estas anécdotas que estáis contando, que estamos contando unos y otros, son reales y las estamos sufriendo, pero no esporádicamente, sino día a día. Y, como decíais antes, necesitamos trabajar con agrado para que nuestro trabajo sea eficaz. Necesitamos trabajar con medios y sin estrés, sin ese estrés con el que estamos soliendo trabajar, para que nuestra salud mental nos permita satisfacer intereses que son los de nuestros clientes, el justiciable, que en definitiva es por quién y para quién trabajamos. ¿Esto cómo lo vamos a cambiar? Pues tenemos que intentarlo con todas esas pequeñas cosas que cada uno de nosotros hemos ido aportando y que nos permitan vivir nuestras vidas personales y trabajar con gusto nuestras vidas profesionales. Hay una cosa que me gusta contar, no sé si viene a cuento, pero como me gusta contarla, la cuento. En la antigua Roma había ocupaciones que no se desarrollaban como cualquier otra, ¿no? Eran ocupaciones que se desempeñaban en virtud de un impulso cívico, en virtud de un deber cívico. A esas profesiones que no se desempeñaban por dinero, sino en virtud de un impulso cívico, se les llamaba oficios. Y eran oficios lo que desarrollaban, por ejemplo, los sacerdotes. Por eso todavía, cuando llega Semana Santa, un sábado de gloria, se celebran los oficios de tinieblas en las iglesias. El ejercicio de la abogacía era un oficio. Y como tal oficio, no podía estar retribuido. Ahora veremos que había... No podía estar retribuido. Porque quien alquila su voz por dinero era lo peor que podía encontrarse en la sociedad romana. Era una vox mercenaria. Si el caso salía bien, el cliente, en honor de los servicios prestados, entregaba dinero. Por eso lo que nosotros cobramos no se llama salario ni sueldo, se llama honorario. Y a mí aún me gusta seguir pensando que cuando me gano mi dinero, sea mucho o sea poco, me lo gano con honor. Y por eso me molesta lo que se entrega por ese oficio de naturaleza sacral para el Estado, lo que paga el Estado a ustedes por ejercer su oficio, porque no es honorario, es vejatorio. Y cuando hablo del oficio, probablemente sea verdaderamente bonito que nuestra profesión sea la última que a la palabra abogado o abogada le acompaña de oficio. Y a mí me gusta entenderlo en sentido romano. Tenemos muchos motivos para defender nuestra forma de ejercer la profesión. Y ustedes tienen la obligación de defender que pueda existir una conciliación. Porque si no existe conciliación, nuestra forma de ejercer la profesión se habrá acabado en una generación. Sí, hola, Pepe, no sé si... Estoy por aquí. Hola, Albino. Hola, Pepe. Estás diciendo unas cosas que yo creo que compartimos la mayoría. Lo que pasa es que creo que es una parte del problema. A mí me gusta ser crítico con nosotros mismos, tanto con la abogacía institucional como con la abogacía de a pie, de la que formo parte, una vez que me despojo de este vestidura temporal. Y claro, cuando hablamos de conciliación y que el de los jueces, no pensamos en que la otra parte hay un compañero, y yo me he encontrado la mayoría de las veces que quien ha opuesto problemas para una suspensión ha sido el compañero o la compañera contraria. Cuando hablamos del turno de oficio, que a todos nos enaltece, a la profesión, claro, el turno de oficio evidentemente es una miseria lo que se paga, pero
tampoco muchas veces podemos hacer crítica de una formación adecuada para que, como esa compañera que citabas que iba a hacerlo bien, lo hagan todos al mismo nivel. Simplemente porque la profesión se ha proletarizado tanto que el turno de oficio pasa a ser un oficio en sí mismo en vez de un ejercicio de función social de la abogacía. Toda la razón. Todo eso no nos lo planteamos cuando nos reunimos aquí. Es decir, vamos a poner nosotros las bases primero para después exigir a aquellos que no nos hacen caso para absolutamente nada. Yo he visto como compañeras han pedido suspensión por tener una visita como consecuencia de su embarazo y que una juez, lo digo así, no le ha concedido la suspensión. Y ha tenido que llamarme, Albino, me pasa esto, pues suspendemos ahora rápidamente. Es decir, creo que la autocrítica digo que tenemos que tener una autocrítica para nosotros. Hace poco hemos tenido una pandemia que todos hemos sufrido y en las cuales yo he tenido la oportunidad de discutir con mucha gente, fundamentalmente con la de la judicatura, por entender que durante esos 2 meses de estado de alarma, muchas asistencias, debían hacerse de forma telemática. Y así creo que todos los compañeros aquí presentes son conscientes de esa circunstancia. Pues hubo jueces que no quisieron hacerlo así. No digo que no pudieron, que no quisieron. ¿Y sabes el argumento que me daban algunos de ellos cuando discutiendo ya, diciéndoles que la situación era tan extraordinaria que su función jurisdiccional no importaba, sino que lo importaba era la salud de los compañeros? Dice, pues hay muchos compañeros aquí que vienen a hacerlo presencialmente y están encantados. La falta de solidaridad de la abogacía romperá la abogacía. Siempre. No los bajos emolumentos, no el ejercicio mal de la profesión, la falta de solidaridad, porque al final la falta de solidaridad implica ir solamente a por el dinero. Por eso importa que los que piensen de una determinada forma y quieran defender una determinada concepción se carguen de razón. La autocrítica es necesaria, pero lo decía, creo que era Mario Benedetti, decía, lo malo de la autocrítica es que se lleguen a enterar los demás, ¿vale? Es decir, si yo le exijo a un político o se le exige a un juez que suspenda el juicio y el juez dice, no, pero si son ustedes los que... Sí, a ver, pena que estén grabando, porque esta autocrítica estaría muy bien hacerla y además, es que lo que has dicho es... Creo que lo conocemos todos, ¿no? O sea, es que eso es así. ¿Qué? Ya, pero hay que crear convicciones, ¿vale? Por ejemplo, si hay una convicción de que hay una determinada forma de ejercicio profesional que se defiende de un determinado modo, al final esa convicción, ese creer en 3 o 4 cosas, esa fe, te lleva a entender la vida de una forma y a darte cuenta enseguida si una ley te beneficia o te perjudica, ¿vale? Eso, por ejemplo, pues no lo entiende la Comisión de Defensa de la Competencia. Tú te acercas a la Comisión de Defensa de la Competencia y te dicen, no, los honorarios, eso tiene que estar totalmente liberalizado. Si alguien le ofrece un divorcio a €1, eso es perfectamente legal. Ahora, mire, un divorcio a €1 o a 140 € no se puede ofrecer, básicamente porque está usted engañando a la persona. Usted que no permitiría una intervención de apendicitis a 150 €, está permitiendo que un hombre y una mujer se jueguen su vida y futuro simplemente porque están redactando el convenio regulador ellos mismos, al abogado realmente le da igual, está vendiendo su firma por 140 €. Pues claro que existen esos abogados, pero quienes no pensamos así deberíamos al menos cargarnos de razón o al menos cantar juntos la misma canción para que sea la canción que finalmente se oye. Y la autocrítica, cojonuda, pero que no se enteren los políticos o que no se enteren los jueces. Bueno, pues vamos a ver, había más preguntas, pero llegados aquí el tiempo que teníamos ya no nos da más tiempo. Esperemos que nos sigamos reuniendo porque se han quedado en el tintero muchas cosas. Entre otras queríamos hablar de los derechos a la salud, del tema en particular de los mutualistas, con el tema de las bajas médicas y el cobro de las prestaciones, de cómo muchos compañeros, en este caso me incluyo yo, estamos por una enfermedad crónica, nos dan una indemnización y a partir de ahí pues ya no tenemos derecho a cobrar ningún tipo de prestación por la misma enfermedad, sea un cáncer, sea una enfermedad autoinmune, sea un lupus, sea lo que pudiera ser. Entonces, eso creo que es algo que se merece también, sin perjuicio también de
de los que están en el RETA, pero bueno, hablo en este caso de los mutualistas porque tenemos un hándicap añadido, sobre todo a la hora de tener algún derecho y alguna prestación de tipo laboral. Así que dar las gracias a todos. Se ha hecho muy ameno, no hemos podido profundizar en todo porque no ha habido tiempo. Tenemos unos ponentes que tenían mucho que decir. Gracias por los que habéis asistido, por vuestra atención y espero que esto sea el principio de un largo camino. Sí, va a finalizar y a despedir. Estupendo, si se quiere venir aquí. No, bueno, un discurso no. Que voy a hacer un discurso. Muy breves. Además, me toca ponerme aquí en medio. Está encendido, ¿me oís? Sí, sí, se oye, sí. Bueno, yo en primer lugar voy a reiterar evidentemente la satisfacción de haber estado aquí. He estado encantada de participar en estas jornadas. Creo que la asociación ha hecho un trabajo maravilloso. Y luego, para ser muy breve y resumir, pues 2 cuestiones que me gustaría decir. En primer lugar, hemos terminado defendiendo la profesión. Hemos empezado hablando de la igualdad y si podíamos buscar o existía la igualdad en la abogacía y al final lo que estamos haciendo es defender nuestra profesión. La defendemos además de diferentes perspectivas y de diferentes ámbitos. Yo que conocía a mi antiguo compañero decano, José Muelas, sabía perfectamente lo que él opina y además es que lo conocemos todos. Sé cómo defiende la profesión, por supuesto también Albino, que es compañero y sé que también defiende la profesión. Creo que todos defendemos una misma profesión. Y yo estoy un poco, diría, fíjate, cansada de escuchar hablar de los grandes despachos, que a mí es que los grandes despachos en la abogacía es un 20%, si es que llega, o un 15%. Entonces, un 15, sí. A mí hablar tanto y tanto de los grandes despachos casi me aburre. A mí me gusta hablar del 85% restante, que somos nosotros, de esa que ahora se llama la abogacía de a pie, que yo no sé por qué se llama la abogacía de a pie, pues que todos vamos al mismo sitio y todos hacemos lo mismo. A lo que me quería referir es que el 85% que somos los abogados y las abogadas de España defendemos una manera y un ejercicio de nuestra profesión. Unos de forma más vehementes, otros de otra manera, pero a lo que me refiero es que todos estamos a una. Y lo que sí que saco conclusión de esta jornada es que todos estamos de acuerdo en que es imprescindible la conciliación, a lo que iba la jornada para llegar a una igualdad en la abogacía. Me vais a permitir que sí que agradezca en este caso a Carmen y a Carmen, porque me consta que por una vez por todas creo que sí que vamos a conseguir lo que queríamos, y es llegar a tener esa ley que ampare nuestro derecho a conciliar. Por una vez voy a intentar ser totalmente optimista de que va a ser así. No solamente va a ser así porque creo que es un derecho que está ahí, sino porque además ha llegado la hora. Esto, desde que hablamos de cuando hemos parido unas, cuando hemos parido otras, cuando teníamos no sé qué, yo creo que ya ha llegado. Ahora he oído gente que tiene niños de 18 años, yo tengo uno de 22 o 23, que dice, vamos, que ha llegado el momento sí o sí para que podamos conciliar. Esto no puede estar así. Entonces, voy además a terminar diciéndole a Carmen, que evidentemente le hago caso y que voy a tener muy en cuenta, es verdad, que creo que es imprescindible foros como estos. Estoy muy contenta incluso por la gente que ha venido. Veo hasta algún compañero, dentro de todas las compañeras. Me refiero que es poquito a poco y de verdad que creo que es imprescindible, como decía Carmen, que a través de estos foros aprendamos a defender la profesión como queremos defenderla, a ser la profesión que queremos ser y luego aquello que sí que me voy a quejar. Y yo soy abogacía quejosa, lo siento en el alma. ¿Cómo que no? Yo me quejo todo el rato y me quejo de lo que no me gusta y me quejo de lo que no tengo. Así que yo creo que sí que podemos quejarnos y sí que debemos quejarnos y sí que debemos defender los intereses que son los nuestros en nuestra profesión. Así que muchísimas gracias por dejarme participar en esta jornada y gracias por venir. Gracias.